Y la inflación de enero fue de 2,3%, un número que refleja básicamente que el aumento se dio en este caso en los alimentos. Si uno mira el número frío puede parecer una buena noticia si se lo compara con la inflación de 2019, que fue creo que el 2,9%. Pero también hay que tener en cuenta que tenemos dólar congelado, tenemos tarifas de electricidad congeladas, nafta congelada. 2,3% es la inflación de este mes. Y a partir de esto un análisis, porque uno dice 2,3%, la inflación, los alimentos, lo que más ha subido cuando no aumentaron los transportes, ni digamos el transporte de los alimentos porque está congelado el combustible, cuando el dólar está planchado. Está frenada lo que antes era la famosa inflación de costos, pero los alimentos siguieron aumentando. Javier Marcus es economista, a ver si nos ayudas a entender. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en principio, vale recordar que la inflación creo que en ningún, si no me equivoco, en ningún país del mundo bajó de 3 a 0 de un mes para el otro, o de 6 casi que fue en septiembre a 0 en un periodo tan breve. ¿Y la convertibilidad? Hay porque hubo un shock y un cambio, es cierto, pero el cambio no fue tan rápido. Recordemos que el gran problema de la convertibilidad fue que continuó la inflación durante los primeros meses. Inclusive en la convertibilidad, lo que generó el atraso cambiario y que luego era todo carísimo, era barato ir al exterior, barato ir a Miami por el atraso en dólares. Por esa inflación en dólares que hubo en los primeros meses y que fue un gran problema y que luego es, digamos, una de las principales críticas a la convertibilidad. Pero en este caso, ver una baja tan pronunciada es una muy buena noticia. Esta muy buena noticia tiene una parte, digamos, negativa, es que la inflación de alimentos fue del 4,7%, que es lo que más afecta a los más pobres. Y es más, si miramos cómo se distribuyó esta inflación en el país, la inflación en alimentos fue más alta en el noreste del país, donde justamente, además, la distribución del ingreso es peor que en otras partes. Pero vos decís una muy buena noticia. Sin embargo, hay un montón de precios que están congelados. Eso, si no me equivoco, tiene que ver con algo irreal. En algún momento eso congelado se va a tener que descongelar. No es que el problema esté solucionado, es que está congelado. Encorsetado. Encorsetado, congelado, digamos, hay una exactamente. parte del problema que, como bien decís, está encorsetado, que eso después, esa inflación va quedando relegada y en algún momento los precios relativos se tendrán que ajustar. Es algo irreal. Un congelamiento. Digamos, lo real es lo que se ve, es decir, es lo que alguien puede acceder. Si alguien puede acceder a un precio, ese es el precio que es real. Sí podemos ver que eso puede generar efectos futuros, sí, claramente, porque hay varios precios que están congelados y que eso limita el valor de la inflación. Pero las expectativas que teníamos la mayoría de los economistas estaban arriba del 3. Muy arriba de esto. Entonces, en particular, cuando uno dice, con los precios congelados de las tarifas, del combustible, del transporte en la zona de GBA, esperábamos arriba de 3. Entonces, si con esos datos previos esperábamos arriba de 3 y fue 2,3, por eso digo buena noticia. Sí, y hay que recordar que cayó el IVA, que volvió el IVA a los alimentos. Y volvió el IVA a los alimentos. Se alimentos. supone que eso no va a impactar en febrero. Para la persona que está en su casa y tiene que ir al supermercado, va a ir y las cosas van a estar más caras que el mes anterior. Y uno puede decir, eso es buena noticia. Y no, uno no está mejor con una baja de la inflación. Pero el plan de emergencia funcionó. Digamos, el plan está... El volantazo. El volantazo es decir, hay una serie de medidas que se han tomado que, digamos, y que además hay una parte que tiene que ver con la inercia inflacionaria que sucede en cualquier momento que hay inflación. Uno de los principales, incluso autocríticas del gobierno anterior, fue tratar de bajar de golpe la inflación. Que uno cuando trata de bajar muy de golpe la inflación... Parecía fácil. Incluso parecía fácil. Decía, claro, algunos lo decían que parecía fácil, pero digamos, bajar de golpe produce también efectos más recesivos. Entonces, digo, también hay que tener en cuenta que el nivel de actividad no ha sido muy bueno en este último tiempo. El mes pasado la actividad económica bajó un 1,7%. Entonces, eso también es una mala noticia que hace buena noticia la de inflación. Es decir, la inflación no es más alta también porque la actividad ha sido baja. Esa baja de actividad se compensa un poco con el dinero que se puso en la calle. ¿La buena temporada turística no disparó, no corrió los precios para adelante tampoco? Ahí hay una parte, diríamos, de la inflación que se compone, ¿no es cierto?, de lo inercial y del aumento del consumo. Pero son fuerzas que se van contraponiendo. Por un lado tenemos la buena temporada turística, por otro lado tenemos la tarjeta alimentaria, los créditos del ANSES, los pagos por única vez que se hicieron a empleadas de servicio doméstico y a encargados de edificios. Eso lleva plata a la calle, pero por otro lado tenemos un nivel de actividad bastante bajo, un nivel de inversión bastante bajo. Entonces,
esas partes como que se fueron compensando y lo que primó fue el congelamiento, el acuerdo de medicamentos que provocó una baja. ¿Se está reactivando la economía al margen de esto? Y por ahora no hay señales muy claras, es decir, no hay medidas todavía muy claras y tampoco se podría esperar que se reactive la economía en 60 días. Digo, digamos, con que se estabilice. Ya es un montón. En 6 meses se estabiliza Pero sí la hemos economía. visto caer en menos, ¿eh? La hemos visto caer en mucho menos, pero sí es muy importante tener esa paciencia de pensar que estabilizar ya es muchísimo y bajar la inflación ya es mucho. Javier, ¿el dólar? El dólar está bastante calmo, bueno, obviamente por el Aún cepo, cuando se ¿no? habló del tema de la deuda y parecía que podía ser una semana difícil. Hubo algún pequeño movimiento, si hablamos claramente del dólar oficial, Sí, sí, hubo sí. un mayor aumento en el dólar que se llama dólar contado con liqui, que es el dólar que se va... Para sacar la plata afuera. plata Sí, el afuera. dólar fuga. Exacto, bueno, el dólar para sacar dinero del país. Nosotros somos Blue, menos el técnicos. ilegal. Sí. Y en ese caso sí hubo un aumento del valor, pero bueno, para las importaciones el que se utiliza es el dólar oficial, que tuvo un aumento muy bajo. Bueno, claramente estamos en una restricción donde no se puede comprar todos los dólares que uno quiera ni vender todos los dólares que uno quiera. Pero el congelamiento de tarifas, ¿cuánto se puede sostener sin que vengan las petroleras, las eléctricas a decir, muchachos, necesitamos los aumentos? Según lo que entiendo y claramente dijo el ministro Guzmán en su exposición en el Congreso, estamos en un periodo de estabilización hasta resolver algunas cosas. Sí, y después Dios dirá. Hay que resolver qué pasa con la deuda. Hay que plantear y mostrar un plan económico de más largo plazo y entonces ahí se podrá analizar cómo se liberan esos congelamientos y cómo se logra mayor inversión. Una de las pautas de este gobierno y que se ha planteado, digamos, desde el 2005, Macrismo. creo, Exacto. no Sí, solamente, antes digamos, también. los dos gobiernos anteriores también, es el crecimiento a través de vaca muerta. Claramente, con tarifas congeladas en el largo plazo no se va a poder crecer con energía. Gracias, Javier. Gracias.